Pues comenzamos un año nuevo con muchas expectativas, creo que todos, ¿verdad? Llenos de esperanza, llenos de nuevos retos. A mí me encantan los retos, con la firmeza de querer hacer las cosas bien. Todos anhelamos crecer, cumplir nuestros sueños. Me imagino que la mayoría de ustedes hicieron ese libro de sueños. Con mi esposa lo hicimos para este año 2025. Y como lo predicó mi esposa hace 8 días, este es el año de la conquista, es el año del avance, es el año de los cambios. Recordemos que el año pasado se nos había una promesa y muchos vimos ese cumplimiento, que era el año de la cosecha, la siembra y la cosecha. Quizás sentimos muchos, cuando miramos atrás, que esos sueños y de pronto esas metas que teníamos para el 24 se quedaron a mitad de camino y nos sentimos seguramente de pronto desilusionados, frustrados, tristes, cargados y un poco, frustrados. Quizás sentimos que no logramos todo lo que esperábamos, o pueda que para algunos todos sus planes, se cumplieron al pie de la letra. O también podemos sentir que los planes de Dios no los cambió por completo, como nos pasó a nosotros. El Señor nos cambió los planes y nos preguntamos, ¿pero por qué, Señor? Pero también hoy es necesario preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque sus planes, dice la palabra, que son más altos y mejores que los nuestros, porque Él sí sabe qué nos conviene y para dónde vamos. Por eso creo que en este tiempo, justo en estos primeros días del año, es una bella oportunidad para que le pidamos a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad en todo lo que le pidamos y planeemos para nuestra vida. Así que hoy quiero compartirles un mensaje que he titulado Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Y hay una palabra en el Salmo 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Resalta este versículo que escribió el rey David. Enséñame a hacer tu voluntad, porque eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Pues bien, en su oración, el rey David le pidió a Dios que le enseñara cómo hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque él reconoce que el único que puede ponerle orden a nuestras prioridades en la vida es Dios. Que nosotros solitos no podemos, que no podemos navegar nuestro barco de la vida solos sin tener a un capitán. No podemos hacer solo las cosas por nuestra cuenta. Nosotros necesitamos buscar la guía y la dirección de Dios en cada paso que demos de aquí en adelante en este 2025. Dice la palabra en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero también es el lugar donde encontramos propósito. Dentro de la voluntad de Dios encontramos esperanza. Dentro de la voluntad de Dios encontramos descanso, encontramos paz y dirección. Entonces este versículo que les dije que tomaran nota, el Salmo 143:10, es como una invitación a que dejemos en manos de Dios nuestras prioridades, nuestra agenda para este 2025 y le pidamos que nos enseñe a caminar según sus planes y su perfecta voluntad. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que hoy quiero hablarles es que tenemos que poner primero al Señor en primer lugar y confiar en Él. Es poner toda nuestra confianza en Dios. En Proverbios 3, del 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confiemos en Él con todo nuestro corazón. Lamentablemente, hay veces que tenemos que tomar decisiones
importantes, trascendentales, y sentimos que no podemos confiar en nadie y decimos, yo lo voy a hacer calladito solito. Ni siquiera confiamos en Dios. Sin embargo, Dios es tan lindo, nos ama tanto, que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe hasta lo que anhelamos, lo que necesitamos. Él sabe mejor que nosotros cuál es la voluntad para nuestras vidas. Por eso debemos que confiar en Él completamente, en todas las decisiones que tomemos. Un error que cometemos los seres humanos es confiar en nuestras ideas y de pronto no escuchar otras opiniones, no escuchar consejos. No nos debemos creer sabios, no demos las cosas por sentadas. Es un error que cometemos como seres humanos. Yo lo he cometido. Entonces debemos ser sabios, ser humildes y escuchar primero qué dice Dios a través de su palabra. Y escuchar, ¿por qué no un consejo de una persona de autoridad, de una persona que nos inspire, de una persona que nos pueda retar, a crecer, a ser mejores? Eso es lo que tenemos que hacer. Salomón dice que para recibir la dirección de Dios debemos que buscar la voluntad en Dios en todo lo que hagamos. Y cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, ¿sabe qué significa? Que tenemos que entregarle a Dios cada área de nuestra vida. Entregarle todas las áreas. Y yo les aseguro algo, familia. Yo creo que es ahí donde está el secreto. Para que las cosas nos salgan bien, es que ahí donde debemos darle permiso al Espíritu Santo que tome el control absoluto de todas nuestras vidas, que Él sea el centro de todo. Entrégale la voluntad, tus emociones, tus pensamientos. Yo le digo al Señor, toma el control de esta mente, porque a veces esta mente quiere hacer cosas, esta mente a veces quiere pensar cosas, mi voluntad a veces es caprichosa. Yo le digo, toma tú el control, Espíritu Santo, porque yo ya no quiero ser dominado por esta carne. Yo quiero ser dominado por el Espíritu Santo, porque cuando yo me dejo dominar por el Espíritu Santo, ya mi carne es controlada y ya no puedo pecar, porque la carne quiere pecar. Yo, por ejemplo, yo no puedo tomar una decisión ni hacer ningún plan si primero no lo consulto con Dios. Ayer estábamos con mi esposa en la tarde, un poquito ya después de cansado de atender a una familia que vino. Yo le decía, nosotros de verdad no hemos descansado, hemos estado en unos corre-corres. Y bueno, yo le decía, vamos a cumplir el aniversario y yo sí quisiera salir a descansar. Y me decía, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios cuál es su voluntad? Y me pareció tan lindo. Le dije, mi amor, esto está apropiado lo que estoy escribiendo para la prédica. ¿Por qué? Porque es todo. A veces decimos, ay sí, hagamos planes. Y el Espíritu Santo dice, venga, métame a mí. Nosotros no ahoritica. Porque la emoción de hacer cosas, a veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Por eso es tiempo de rendirle a Él todas nuestras áreas. No le rindamos solamente el área material, el área financiera. Entreguémosle nuestro corazón para que Él siga trabajando en esas cosas que Él sabe que tenemos que cambiar. ¿Qué cosas aún no hemos podido cambiar? Y seguimos un año tras otro año en lo mismo y no pasa nada. Sé que a veces nos cuesta y no entregamos esas áreas. Pero Dios sí quiere moldearnos. Dejémonos moldear. Cuando yo le entrego a Dios el control de todas las áreas de mi vida, se va a notar un cambio. Se los aseguro. ¿Por qué nos cuesta confiar? Preguntémonos. Puede ser que en la vida hayamos tenido o hayan habido personas que quizás nos fallaron y perdimos la confianza. Y eso hace que perdamos también la confianza hasta en Dios. El Señor desea que desarrollemos la confianza en Él, como Él lo ha hecho con nosotros. Mire, Dios lo hizo conmigo hace 3 años. Él me dijo, confía en mí. Y pude definitivamente soltarme en sus brazos y decidir creer en Él y no en el banco y no en las personas. Mi confianza yo la había puesto donde no era. Él me ha demostrado su fidelidad cada día, les confieso. Nunca, jamás
Él me ha dejado de enviar el maná diariamente. Ya me afano menos. Ya no me afano tanto por el futuro. Dios me dijo un día, tranquilo, confía en mí y vive el día a día. Y el Señor ha sido fiel mandando el maná. Cuando más lo necesitamos, ahí el Señor envía el maná. Esta semana, justo el 31, ustedes recuerdan, mi esposa se enfermó y se puso muy mal. Mi hijo nos había invitado a una cena con su novia. Y bueno, todo se nos cambió. En ese momento, cuando mi esposa se pone mal, yo empecé a orar y me angustié un poquito, pero cuando empecé a orar, yo sentí una paz en mi corazón. Dios me decía, tranquilo, confía, descansa en mí. Yo tengo el control de la vida de tu esposa. Tranquilo, que todavía no ha cumplido el propósito por el cual los tengo aquí en la tierra. Y yo dije, wow, Señor. Y yo empecé a seguir orando. Al rato vino el médico, le aplicaron su inyección. Mi esposa ama las inyecciones. Y empezó a mejorar. Así es que vamos poco a poco desarrollando nuestra confianza en Dios. Nuestro Señor Jesucristo enfatizó esa misma verdad en Mateo 6:33. Y quiero que esa palabra nos la recordemos siempre. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Es eso. Entonces yo quiero que pensemos por un momento con todo el corazón, con toda la sinceridad, ¿cuáles son tus prioridades? ¿O quién es lo más importante en la vida? ¿Será que es mi pareja? ¿Será que es un hijo? ¿Será que son las finanzas? ¿O será que es Dios? ¿O será que te falta entregarle a Dios alguna área de tu vida y te ha costado? Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida. Y mire, uno creería que eso decía, pues eso es lógico. Pero yo les confieso algo, un hombre cristiano de otro país que no asiste a esta iglesia, yo tuve una cita con él hace como un mes y él me decía, explíqueme cómo es eso que Dios tiene que ser el centro de mi vida. Yo todavía no lo entiendo. Yo decía, ¿cómo es esto que la gente me pregunte algo tan básico? Pero mire, aunque parece básico, hay gente que todavía no entiende que el Señor tiene que ser el centro, el número uno de nuestra vida, por encima de mi familia, por encima de todo. Dios dice, me da el primer lugar, todo lo demás que viene por añadido. Vendrá por añadido. Dios para mí es el número uno en mi vida. Y si Dios es el número uno en mi vida, yo lo tengo que demostrar. ¿Y cómo lo demostramos? Pues siendo fieles. Cuando Dios es el número uno en mi vida, yo tengo que obedecerlo en todo. En todo es en todo. Hay cosas que no le obedecemos a Dios y que están plasmadas en la palabra, que nos cuesta soltar. Hay que adorarlo a Él y no a lo material. Ir al lugar secreto es una manera de nosotros dar el primer lugar a Él. Pero cuando todos los días, leer su palabra todos los días, eso es darle a Él el primer lugar. Cuando Dios nos dice algo, hay que obedecerle. Hace muchos años, yo les quiero contar este testimonio. Yo no le quise entregar el control a Dios de mis finanzas. Y siempre tomaba malas decisiones. Yo recuerdo que un día Dios me habló y Él me dijo que quería ser el socio de la empresa que teníamos. Dios nos dio la oportunidad de tener una empresa por cerca de 30 años. Y yo no escuché, yo lo ignoré. Al poco tiempo el enemigo trabaja y aparece una persona que casualmente me dice, tengo un dinero ahorrado que no sé en qué invertir, y me propuso sociedad y yo le dije que sí. Y como yo no le había entregado esta área a Dios, pues tampoco le pedí consejo. Así que tomé la peor decisión de mi vida. Hice una sociedad. Y al poco tiempo el Señor me recordó una palabra que está en Jeremías 17:5. Dice, esto dice el Señor,
Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Pues yo les tengo que confesar que esta palabra se cumplió. Vino una maldición. Tuvimos 2 o 3 años, no recuerdo, de vivir en una esclavitud financiera terrible, sometidos a unas personas que nos humillaban, hicieron lo que quisieron con la empresa, tomaron el control de las finanzas. A nosotros nos daban las migajas y pasé muchos momentos en una situación económica muy dura. Un día con mi esposa nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios y le pedimos misericordia. Él nos escuchó y nos dio las herramientas y el dinero para terminar con esa sociedad. Y por poco nos quebramos y nos quedamos sin nada, recuerdo tanto. Luego el Señor me dijo que Él quería tomar el control de nuestras finanzas y a partir de ese momento se las entregué y todo cambió. Yo era una persona apretada, yo no soltaba el dinero, yo no le ayudaba a nadie, yo no daba en mi iglesia, yo era una persona tacaña. Y a partir de ese momento dije, Señor, tú eres el dueño de todo. Y yo me solté en Él. Y vino un cambio en nuestra vida, una libertad que ustedes no se imaginan. Dios puso el orden poco a poco y empezamos a pagar deudas y a ver las bendiciones de Dios. En este año nuevo, quizás vamos a enfrentar incertidumbres, vamos a enfrentar decisiones importantes, desafíos, pero cuando le permitimos al Espíritu Santo que Él tome el control, Él nos va a guiar. Y ponemos toda nuestra confianza en Él, seguro que Dios nos va a llevar por el camino correcto. Se los aseguro. Nos va a dar primero una estabilidad espiritual, porque los vamos a poner a Él en primer lugar. Cuando tenemos estabilidad espiritual y estabilidad emocional, ¿qué nos va a gobernar a nosotros? La paz. Dios es el que va a gobernar nuestras vidas. Por eso David no solo pide ser guiado, él pide ser enseñado. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Eso implica una disposición para aprender, una disposición para obedecer y para cambiar. Yo admiro a personas aquí muy inteligentes, personas muy sabias, con un corazón enseñable impresionante. O sea, personas que a mí me dan clase, que a mí me enseñan y bajan la cabeza y piden un consejo y lo reciben con tanto amor. Eso es querer aprender. Digámosle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. En otras palabras, debemos estar dispuestos a soltar lo que no le agrada a Dios. Soltemos, estemos dispuestos a recibir su corrección, que a veces no nos gusta que nos exhorten. Es necesario que a veces nos digan, hey, eso que estás haciendo no está bien, eso que estás diciendo no está bien. Cambia tu forma de ser, porque sigues lo mismo. Uno ve, dice, esta persona no quiere cambiar, es terca, sigue con un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque no se deja moldear por el Señor. Eso es lo que quiere Dios hoy, cambiarnos. Cuando cambiamos por dentro, el Señor viene y nos cambia hacia afuera. Todo cambia en nuestro entorno, pero yo no pretendo que todo cambie si mi corazón sigue habiendo envidia, odio, rabia, amargura, desagradecido. Esas cosas a Dios no le agradan. Dios necesita primero que nosotros podamos someter este corazón, esta vida a Él, y ahí sí viene un cambio. La palabra dice en Isaías 30:21, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Cuando el pueblo de Israel abandona el camino de Dios, ¿qué pasa? Dios era tan bello, tan amoroso, que Él los volvía y los ponía y los corregía, los volvía a encaminar por la ruta indicada. Les decía, estás, pero vas por este camino. Y Él quiere hacer lo mismo con nosotros.
Por eso cuando escuchemos su voz, como dice ahí la palabra, de corrección, debemos obedecer. Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar y escuchémoslo. Hay momentos que quisiéramos escuchar solamente cosas bonitas, pero hay momentos que Dios nos quiere exhortar para podernos dar las bendiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, recordemos que es confiar en el Señor. Confiemos plenamente, entreguémosle el control de todo. Lo segundo es obedecer. Cuando nuestros planes y los planes de Dios no coinciden, ¿qué pasa a menudo? Tratamos de hacer nuestra voluntad, tratamos de hacerlo a nuestra manera. Y es entonces cuando las cosas empeoran. Un personaje que nos enseña esto en la Biblia y que él tuvo que aprenderlo de manera muy difícil, cómo responder cuando los planes de Dios y sus planes no coinciden, fue Jonás. Jonás, Dios le cambió los planes y Dios le puso una misión. Eso está en Jonás 1, del 1 al 3. Dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Del Señor le dijo: váyase para el norte. Este cogió un tiquete y se fue para el sur. Jonás no quería llevar ningún mensaje de arrepentimiento a Nínive. ¿Por qué? Porque por un lado dijo: pero si esa gente allá es mala, allá viven esos filisteos matones, esa gente es perversa, esa gente no se merece ser perdonada, ese pueblo es malo, ese pueblo merece ser destruido. Y esa no era la orden de Dios. Él tenía un concepto, pero Dios le dijo: vaya, no importa, esa gente, yo quiero salvarla, yo quiero que esa gente cambie. Y durante toda esa confusión, Jonás, pues estando ya en el barco, vino una tormenta. Y conocemos la historia. Jonás estaba dormidito por allá en un rincón del barco. Y de pronto algo pasa, dice: alguien está aquí, echemos suerte a saber quién es el que nos está haciendo hundir este barco. Y el capitán del barco lo despertó a Jonás, estaba muy dormidito. Y después de enterarse que Jonás estaba huyendo de Dios, le preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Y Jonás, pues, ¿qué le dijo a los tripulantes? Pues, arrójenme al mar, no hay otra alternativa. Y eso hicieron. Ellos no lo querían hacer, pero después de mucho esfuerzo lo echaron al mar. Jonás, él estaba obsesionado y él sentía mucho desprecio por la gente de Nínive. Y Dios es tan lindo que él, estando en el agua, Dios ya había preparado a una ballena, un pez grande, porque Dios tenía sus planes para recibirlo. Él se tragó a Jonás, este pez grande. Dios amaba tanto a Jonás que el Señor quiso, por un lado, salvar al pueblo de Nínive, pero también cambiar el corazón de Jonás. Por eso el Señor permitió que este pez se lo tragara, para que él fuera a las profundidades del mar, y allí a ver si no iba a cambiar, si no iba a pedir cacao. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo su oportunidad para que se arrepintiera. Y dicen que Jonás pasó 3 días y 3 noches allá durmiendo entre las tripas de ese pez, imagínense eso. Y finalmente oró, pidió misericordia. Dios lo escuchó porque él se arrepintió y Dios le dio otra oportunidad. Y en la palabra, en Jonás 2, del 1 al 2, dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor,
me escuchaste. Dios escuchó la oración de Jonás y por eso mandó al pez a que lo vomitara allá en la orilla del mar. Entonces hay momentos en que el Señor nos va a llevar a esos lugares profundos que no queremos. Lugares quizás fríos y oscuros. ¿Para qué? Para que reaccionemos y venga un arrepentimiento y una obediencia. Lamentablemente. No sé si a ustedes les ha pasado con los hijos, que a veces hay que hacerles terapia de choque. Y funciona. Cuando un hijo no quiere cambiar, uno dice, este chino, venga, yo le voy a hacer esta terapia de choque. Yo se lo hice a alguno de mis hijos. Y yo los llevé a tocar fondo, a decirle, mire, esto es lo que te espera si tú no obedeces. Te vas a quedar sin una universidad. Vas a terminar trabajando en esto. Les dije, ¿cuáles son los sueños de tu vida? ¿No que quieres unos sueños? Así que si sigues con esas amistades, esto es lo que te espera y no te voy a pagar una universidad. O tu amigo o yo. Hay que llevarlos a veces a los extremos para sacudirlos. Y después me vino y me pidió perdón. Me dijo, papá, yo sí quiero un cambio, yo sí quiero estudiar. Dame esa oportunidad. ¿Y por qué no darle una oportunidad? A eso espera Dios de nosotros. Jonás, pues obviamente, luego fue y predicó en Nínive. Y todos, ¿qué pasó? Incluyendo al rey, que eran tan malos, se arrepintieron. Dios los perdonó y Dios no los destruyó. Y a veces pensamos que esa gente no merece una oportunidad. Todos nos merecemos una segunda oportunidad. Así que cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos que obedecer. Él conoce nuestro corazón. Dios conoce y Él sabe si obedecemos con disposición o no, o si quizás obedecemos con mala actitud. Dios conoce, Dios lo ve todo y no podemos escapar de Él. Como Jonás quiso escapar, pero no lo podemos hacer. Así nos vayamos para otro país, no nos podemos escapar de Dios. Nuestra obediencia también puede causar sufrimiento, no solamente a nosotros, nuestra desobediencia. Si nosotros no le obedecemos a Dios, nos podemos llevar también por delante, como le pasó a los tripulantes de ese barco. Estaban sufriendo, estaban desesperados y angustiados. Y nosotros, cuando tomamos malas decisiones, ponemos en peligro a muchas personas. Tenemos que pedirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque a veces pensamos que esa decisión, eso me afecta a mí. Pero no pensamos en nuestros hijos, no pensamos en la familia, no pensamos en quién nos podemos llevar por delante. Antes de tomar una decisión, pensémoslo muy bien. Antes de caer en ese pecadito, pensémoslo muy bien. Cuando como hombres viene una tentación, tengo que pensar qué voy a perder. Si cedo ante esa tentación, puedo perderlo todo. Una familia, puedo perder un ministerio, puedo perderlo absolutamente todo. Me puedo llevar por delante a mucha gente, como le estaba pasando a Jonás. Cuando tomemos decisiones, tenemos que pensar primero en nuestra familia. Qué bonito que cada uno de los miembros de la familia también opine. Cuando tomemos una decisión, ¿tú qué opinas, hijo? Así tenga la edad que tenga. ¿Tú qué opinas? Y si alguno de los hijos dice, no estoy de acuerdo, no me parece, escuchémoslo. Pero este está tan chiquito, aquí se hace lo que yo diga. No, escuchemos también a nuestros hijos, escuchemos a nuestra pareja. Yo no tomo decisiones si mi esposa no está de acuerdo. Yo no tomo decisiones si alguno de mis hijos dice, no papá, no me parece que hagan esto. Yo lo pienso 2 veces. Yo pido consejo a veces en un tercero, y cuando el tercero me dice, yo creo que no está bien, yo ahí mismo digo, no voy a tomar esa decisión. Pensémoslo muy bien. Jeremías 18:10 dice, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme. No la bendeciré como dije que lo haría. La desobediencia siempre conlleva ¿a qué? A las consecuencias. Perdemos, como lo dice ahí, no lo bendeciré, perdemos las bendiciones. Perdemos las bendiciones de Dios.
La desobediencia a Dios no tiene solamente consecuencias presentes, sino también eternas. Dios nos ama sin importar lo que hayamos hecho. Mire, Él le perdonó la vida a Jonás y lo mantuvo allá escondidito en un pez y le dio una oportunidad de hacer su voluntad. Él le dio la oportunidad. Dios escucha nuestras oraciones. Él escuchó la oración de Jonás. Él escucha también las nuestras. Dios sí lo escucha. Entonces, si queremos hacer lo bueno, debemos que corregir nuestros errores y hacer lo que Dios manda. Jonás hizo eso al predicar el arrepentimiento en la ciudad de Nínive. Dios es misericordioso, le dijo a la gente. Y hoy yo les digo, Dios es misericordioso, pero primero tenemos que corregir nuestros errores y que venga un arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere, Él nos quiere dar una oportunidad a todos. Lo tercero es que todos nos preguntamos, ¿y cómo conocemos la voluntad de Dios? Entonces, es importante conocer la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios a veces es difícil, porque requiere de paciencia. Es natural querer conocer toda la voluntad de Dios a la vez. Eso es difícil, es imposible. Pero es así como Él usualmente obra. Dios obra así. Él nos revela de a poquitos, paso a paso. Cada movimiento es un paso de fe. Y Él nos permite continuar confiando en Él cada vez que nosotros damos esos pasitos de fe. Yo quisiera que Dios me diera detalles específicos. Dónde trabajar, cómo ganar el dinero, dónde vivir. A muchos los solteros con quién se quiere que casar, qué auto comprar, qué viaje hacer. Uno quisiera, ¿cierto?, que Dios tuviera más detalles. Pero Dios nos dio libre albedrío. Dios nos permite tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Pero si nosotros nos sometemos a Él, Él tiene diferentes maneras de prevenir equivocaciones cuando sometemos todo a Él. Por ejemplo, lo que le pasó a Pablo y a Silas en uno de sus viajes. Eso está en Hechos 16, del 6 al 7. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Dice: luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allá. Entonces, no sabemos cómo le comunicó el Espíritu Santo a Pablo que él y sus compañeros no fueran a Asia. Quizás pudo haber sido a través de un profeta, una visión o algo interno en Pablo, o alguna circunstancia, alguna situación. Así Dios puede a nosotros revelarnos su voluntad de distintas maneras. No necesariamente tenemos que escuchar audiblemente la voz de Dios. Mire, cuando deseamos nosotros saber cuál es la voluntad de Dios sobre algo, yo lo hago, y es asegurarnos de lo que nosotros planeamos hacer esté en armonía con la palabra de Dios. Yo no tomo ninguna decisión si Dios primero no me lo confirma a través de su palabra. Para todo. Yo también busco consejo de personas maduras. Entonces, cuando nosotros examinamos los motivos y reconocemos y buscamos complacer a Dios, o quizás es complacer a nuestros propios deseos. Entonces, digámosle a Dios que abra
o cierre oportunidades de acuerdo a su voluntad. Señor, esto me conviene. Nosotros queremos hacer una lista de cosas muy larga, pero ¿cuál de todas estas es tu voluntad, Señor? Así como el Espíritu Santo le impidió a Pablo continuar con esa dirección que iba, el apóstol, yo creo que se preguntó a dónde entonces debería ir para llevar las buenas noticias. Y el Señor pues le redireccionó su camino. Entonces cuando nosotros queremos tomar una decisión, le decimos: Señor, es que yo me quiero ir para Estados Unidos. Y el Señor le dijo: pero ¿cómo así si ni siquiera me lo has consultado? Y quizás está el anhelo de irte del país, de tomar un nuevo cambio. Pero primero, Señor, ¿será que esto es emocional? ¿Será que esto sí hay un propósito? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Y quizás tomamos un avión y nos vamos y de pronto digamos y nos estrellamos allá y decimos: uy, no, pero ¿a qué vinimos? Y el Señor nos dice: no, venga. Como se lo dijo a Pablo, Él le habló a través de una visión y Él le dijo en Hechos 16:9, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. El mismo Espíritu Santo lo guió a través de esa persona. Y así va a ser con nosotros. Él nos va a guiar a los lugares correctos. Y Él nos va a alejar de los lugares incorrectos. De pronto estás en el lugar incorrecto. Dios te quiere poner en el lugar correcto, la persona correcta. Y Él nos va a apartar. De pronto no nos va a gustar. De pronto no nos parece: Señor, esto ¿cómo así? Pero cuando decimos: Señor, yo suelto. Y es que nos aferramos a esa persona. Yo la suelto y Señor, que se haga tu voluntad. Aquí hay una persona, una mentora, que estaba aferrada. Y nosotros dijimos: suéltasela, entrégasela al Señor, que se haga su voluntad. Y así tenemos que orar con nuestros hijos. Señor, ¿esta amistad le conviene? ¿Será que esta persona me conviene? ¿Será que este viaje me conviene? ¿Será que si compro en ese lugar me conviene? Es tu voluntad. Y el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir: ven aquí, es aquí en este lugar. Entonces es así como necesitamos buscar la voluntad de Dios para saber lo que Él quiere que hagamos y a dónde ir. Si estamos caminando, mire, tomados de la mano del Señor y deseamos de verdad que se haga la voluntad en nuestra vida, mire, Dios nos va a colocar sus propios deseos en nuestro corazón. Pero ¿cuál es la clave? Deseemos la voluntad de Dios, pero no la nuestra. Porque nosotros como humanos deseamos muchas cosas, pero cuando decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Él nos la empieza a hablar. Nosotros con mi esposa tenemos nuestro libro de sueños y nos sentamos juntitos a hacerlo. Pero dejé un espacio porque yo sé que el Señor día tras día, en estos días, me va hablando de acuerdo a su voluntad. Porque hay cosas que yo quiero, pero el Señor me ha ido guiando en la vida. Y yo voy anotando: esto es lo que Dios quiere. Hagamos lo mismo. Deleitémonos en cuál es su voluntad y no en la nuestra. Y van a haber cambios. Vamos a ver cómo el Señor sí nos va a bendecir, nos va a guiar por el camino que es. En el Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. Este es el año para rendirnos por completo a su voluntad. Entonces preguntemos: ¿qué área de tu vida se necesita alinearse con el propósito de Dios? ¿Qué queremos? Tiempo, prioridades, nuestras relaciones, cuáles son esos sueños. Entonces yo creo que hoy es el tiempo perfecto para decirle: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Yo estoy dispuesto, dile: Señor, a aprender, a seguirte, a darte a ti el primer lugar en mi vida. Y Él nos va a guiar. No importa cuán incierto nos parezca nuestro futuro, no importa, el Señor nos va a llevar por el camino correcto, por el camino de la bendición. Confiemos solamente en Dios, que Él tiene un plan para ti este año. Él tiene un plan y Él nos lo va a cumplir porque lo dice su palabra en el Salmo. Entonces quiero que con sus ojos cerrados vamos a orar
y le vamos a decir al Señor: Padre, como lo dijo el rey David, enséñanos a hacer tu voluntad. Hoy, Señor, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida a ti, te entregamos, Señor, nuestras emociones. Entrégale todas las áreas de tu vida, Dios. Quizás hay muchas áreas que te ha costado entregarle al Señor. ¿Cuál es esa área que te ha costado? Y quizás has patinado durante años y no ha habido un cambio. Dile: aquí está, Señor, esta área. Me aferré tanto a esta persona, me aferré tanto a mis finanzas, me aferré tanto a este lugar que me cuesta entregártelo. Pero Dios sí quiere